Hoy tenemos una visita muy especial, que son las pasantes del Colegio Padre Claret de Córdoba, que tenemos el honor de haber recibido en este recinto estos últimos 15 días. Así que muchas gracias por estar en esta comisión. Es un placer para nosotras, para todos nosotros, haberlo recibido en este honorable Consejo Deliberante. Vamos a dar comienzo a la comisión del día de la fecha y vamos a proceder a la lectura del punto número 1 de la orden del día de la fecha, que es el proyecto de resolución beneplácito Visitas Ilustres, presentado por el bloque Juntos por la Carrera, que dicho sea de paso, al margen de los agregados del concejal La Rosa, este proyecto ha sido confeccionado por los pasantes, con los datos que le han brindado los secretarios, así que están haciendo un trabajo excelente. Isabela Antonio Barral y Camila Díaz Barreja. Sí, concejal La Rosa. Bueno, hace ya 15 días el municipio propició un evento en el Museo Pedroni. Fue un conversatorio. El propósito de ese conversatorio, al cual acudieron muchos vecinos, alrededor de 40 personas participaron en ese conversatorio, fue convocado para trabajar y escuchar los testimonios de Silvia Ibarzábal y Arturo Larraúren. Silvia Ibarzábal es hija del teniente coronel Ibarzábal, asesinado en Azul, provincia de Buenos Aires, y el Arturo Larraúren es hijo del teniente coronel argentino Larraúren, capturado, secuestrado, torturado durante 375 días en la localidad de Villa María. Era ingeniero químico en la fábrica militar de Villa María, y fueron ambos capturados, fueron tenidos en cautiverio y tristemente asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es un tema muy doloroso porque la década del 70 nuestra patria se ve teñida por una lucha fratricida, donde el devenir histórico de distintos hechos y sucesos va haciendo que la violencia vaya escalándose a punto tal que efectivamente existió en la Argentina a partir del 74 un golpe de Estado, donde la Argentina sufrió el derramamiento de sangre entre argentinos. El punto y el foco estuvo puesto en este conversatorio en el testimonio de estos hijos de sus padres asesinados. Punto que fue, en primer lugar, tratado con mucho respeto, con objetividad y veracidad histórica. Por eso que ambos, tanto Silvia Ibarzábal, que tuvo la deferencia incluso de visitar la escuela primaria de nuestra ciudad ese mismo día, donde fue recibida con mucha alegría por parte de los estudiantes, generaron también un espacio de conversatorio donde los niños de la primaria le hicieron muchas preguntas. Ella, adecuando la crudeza y la dureza de la historia, le relató en primera persona lo vivido. Quiero rescatar que efectivamente hay una mirada por parte de ellos, especialmente en la persona de Arturo Larraúren, una mirada superadora. Recordemos que el teniente coronel argentino Larraúren estuvo sometido a 372 días, creo, en cautiverio, donde murió con tan solo 38 kilos, un hombre de gran altura, un hombre fornido, y no solo efectivamente tenía un trato inhumano. Lo asombroso, lo sobrenatural de esa historia, de ese testimonio, es que él perdonó a sus captores y perdonó a sus asesinos. Y les escribió unas cartas donde durante el primer tiempo el hecho histórico del copamiento azul por parte de ERP tenía como objetivo hacerse de armas, puesto que el regimiento de Azul era un lugar donde había un enorme depósito de armas del ejército argentino, pero en Villa María era otra la circunstancia. Primero era
hacerse de material explosivo y también tomar como rehén y capturar al jefe del regimiento de la fábrica militar de explosivos. Mientras las primeras formas de comunicarse con el exterior de esto, principalmente de la Raúl, fue escribir solicitada en el diario donde él los mandaba, y así se podía comunicar con su familia, y donde pedían también un reitero económico para poder liberar a esta persona. Recordemos que el ejército optó por no negociar con el ERP. Después lo obligaron y le propusieron, para seguir con vida, que se dedicara a fabricar explosivos y bombas para el Ejército Revolucionario del Pueblo, algo que él se negó. Entonces, sin embargo, en eso no existía de ninguna manera, no existía ningún rencor acerca de esta víctima de esa lucha fratricida. Creo que es importante aclarar que este proyecto tiene como propósito destacar la visita ilustre. Y es una figura para tratar de reconocer cuando a nuestra ciudad viene una persona con alguna connotación destacable, para la redundancia, y que en esa tarea se brinda también a nuestros vecinos generosamente, por ejemplo, a poder dar testimonio de una historia que le cala tan hondo y que le significa tanto en lo personal, como la historia de la vida de sus padres. Creo que después de haber podido participar de ese conversatorio, efectivamente me arrepentí de que no hubiese sido más difundido, porque temía que, como era un tema tan sensible, bueno, y en la Argentina de hoy todavía sigue generando divisiones entre los argentinos, lo cierto es que, tratado con objetividad como se trató, con el respeto que se trató también, y escuchado de sus primeros testigos, que son sus hijos, creo que fue realmente algo destacable al menos, ¿no? Bueno, tratando de colaborar de un modo en dos propósitos, creo que el Consejo puede expresar en este proyecto de resolución, de declarar como visita ilustre a Larraburu Arturo Cirilo y a Ibarzábal Silvia Patricia, en reconocimiento a su aporte cultural y histórico sobre la época crucial que le tocó sufrir a la Argentina durante la década del 70. Creo que es oportuno destacar eso, nos podemos sumar y también manifestar nuestro propósito, que la historia de nuestra República sea contada con objetividad, con veracidad y con todos los datos históricos que signifiquen poder hacer una memoria completa al respecto, ¿no? Sin desconocer efectivamente que hubo muchos argentinos que sufrieron y que probablemente hace parte de la historia más dolorosa de nuestra patria, ¿sí? Así que, bueno, presidente, la idea es poner en moción para que este proyecto de resolución de que declaramos visita ilustre a estas dos personas pueda ser tratado en el futuro trabajo de sesión. Sí, solo voy a agregar que esa época fue indiscutiblemente en nuestro país una guerra tremenda. Lo más, los que tuvieron la oportunidad y la gracia y la bendición de poder estar en ese lugar y escuchar a estos dos hijos contando la historia de sus padres, hay dos cosas para rescatar. El gran aporte histórico que dieron, donde había cosas que yo personalmente no sabía, donde nos mostraban las cárceles del pueblo, donde nos mostraban datos tan específicos, y lo que más me caló realmente el corazón es la falta era absolutamente sin odio, era absolutamente sin aversión. Eran dos personas absolutamente resignadas que contaban con los ojos llenos de lágrimas por lo que habían pasado sus padres, que si hubieran tenido que elegir, hubieran deseado que lo hubieran matado el día que los encontraron y no que lo hubieran tenido todo el tiempo
pero lo contaban sin odio, sin necesidad de venganza, simplemente con la necesidad de informar y de contar esa parte de la historia. Y realmente eso es muy valorable. Es realmente muy valorable, porque no todos tenemos esa capacidad y esa bendición de poder contar algo cuando nos hicieron algo tan doloroso como les hicieron a ellos cuando eran chicos. Así que bueno, vamos a proceder a la moción del concejal La Rosa para votar en base a sesión del proyecto del punto número 1 de la orden de la comisión del día de la fecha, que es el proyecto de resolución de beneplácito visitas ilustres presentada por el bloque Juntos por la Calera. Para en base a sesión por positivo, unánime. Entonces pasa a comisión el punto número 1 de la comisión del día de la fecha. Voy a proceder a leer el punto número 2 del proyecto de la orden de la comisión del día de la fecha, que es el proyecto de ordenanza que modifica el artículo 91, inciso B de la ordenanza 025, Consejo Deliberante 2024, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Sí, concejal Fernández Montero. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. En esta oportunidad nos ha llegado un proyecto del Ejecutivo Municipal para poder avanzar sobre una nueva modificación a la tarifaria anual que tenemos vigente, dado que en su momento la oposición que teníamos no aprobar una tarifaria para este año en curso. El municipio sigue trabajando con la ordenanza aprobada para el año 2025. Indefectiblemente hay que ir haciendo proyectos de ordenanzas nuevos cada vez que se quiera modificar algún artículo de esa tarifaria. En esta oportunidad el Ejecutivo nos solicita la modificación del artículo 91, inciso B, de la ordenanza 025 del 2024, que hace referencia a algunas tarifas y tasas municipales varias, y ahí es donde incorpora todo lo que tiene que ver con el alquiler, por ejemplo, de las canchas que se encuentran en los parques, de los Zoom, de usos múltiples, de los quinchos también, y hace referencia en esta oportunidad solamente a las tasas correspondientes al Parque Recreativo Domingo Icardi, al Recreativo Dumesnil y al Club Esportivo La Laguna. Con nuevas tasas que tienen que ver con conceptos como alquiler de los espacios, tasas por depósitos, por limpieza, por horas extras, también el uso de las canchas de fútbol sintético y las canchas de fútbol 11, por ejemplo, en el Parque Dumesnil y en el Club Esportivo. Y por otro lado también lo que nos solicita es incorporar, porque antes no estaban hay algunos conceptos que no se encontraban en las tarifarias anteriores, sino que estos pasan a ser nuevos conceptos a incorporar en la tarifaria, que tienen que ver por ejemplo, con el uso de los salones del club esportivo, tanto el grande como el chico, las canchas de beach volley con iluminación, sin iluminación, y también hay un punto acá que es especial porque tiene que ver con las entradas y los bonos contribución de la Copa Calera Metropolitana que ya lleva adelante la Municipalidad de La Calera. Entonces todo eso quedaría establecido en el nuevo artículo 91, inciso B. En el proyecto también, en el artículo número 2, se deroga el inciso 6D de este artículo 91 porque queda todo íntegramente incorporado en el nuevo artículo del 91, inciso B. Claramente creo que esto es una modificación realmente importante porque tiene que ver con actualizar, ¿no? Actualizar todas las tasas municipales que hace falta para el uso de estos parques, porque primero que estaban
desfasada, ¿no? En las tarifarias estamos hablando de precios que fueron aprobados en diciembre del 2024 y además para brindar un buen servicio, ¿no? Claro eso. También, no lo dije recién, pero es importante que lo diga, se encuentran en este nuevo artículo todo lo que tiene que ver con el uso de las piletas libres de los parques y la inscripción a las escuelas de verano y cuánto va a salir la cuota. Obviamente esto es por lo que queda, ¿sí?, de este año 2026, porque en diciembre se vuelve a presentar la tarifaria que va a reunir todos los valores de las tasas para el próximo año. Sí. Claramente está muy, si ustedes ven el proyecto, está totalmente detallado, cada rubro, cada concepto con su monto, y esos son los montos que regirían, como dije recién, solamente hasta la aprobación de la nueva tarifaria. No sé qué... No, yo quería hacer la participación, Sofía, ahí, porque está muy complicado. Hay un principio en lo que refiere a la gestión pública que sobre a quienes se encontraban en su momento en la banca se los taladraba reiterándoselo 100 millones de veces. Lo voy a explicar muy sencillamente para que podamos hablar sobre él. Que es un principio que es de mérito, oportunidad y conveniencia. O sea, esas tres palabras que parecen quizá un poco más complejas, lo que quieren hacer referencia es que cuando un equipo encabezado por el intendente tiene la responsabilidad de gestionar, tiene que velar por esto. Ese mérito, esa oportunidad, esa conveniencia. En este caso no nos ponen en consideración cuánto tiene que valer la pileta libre. ¿Quién define eso? ¿Cuánto se va a alquilar la canchita de beach volley del Icardi? ¿Cuánto se va a alquilar el Zoom de Menil para un cumpleañito? Es más, hay un principio que tiene que regir, por eso que es el tema del mérito. Si los bienes son municipales, tienen que estar al servicio de todos los vecinos, pero con algunas condiciones. Por ejemplo, hay que cuidarlos debidamente, hay que tenerlos en la mejor condición posible para hacerlos, para brindarlos. Y en eso, nuestra ciudad tiene una larguísima tradición en no cuidar las cosas, en que si es público, qué importancia tiene, en que, bueno, la MUNI lo arregla, la MUNI lo pone ahí, y yo como soy vecino de la ciudad lo tengo que poder usar. O peor aún, no hace falta que nadie asienta, me hago cargo de lo que yo digo, únicamente lo usan los amigos del poder. Entonces, porque yo era amigo de un funcionario público, podía pedir el Zoom del Icardi, el quinchito detrás del Icardi, la pileta para festejar el cumpleaños o el bautismo de un hijo mío. Los bienes municipales son bienes finitos, o sea que se terminan. Tal día, a tal horario, el primer vecino que lo haya solicitado como corresponde podría hacer uso de ese alquiler. En los costos que están establecidos en una tarifaria. Estos costos efectivamente no modifican nada las arcas municipales. Lo que el intendente nos dio la tarea es, si el Club Mediterráneo, ex-Mediterráneo, actualmente Sportivo, le significa una erogación, miren, solo en alquiler de 5 millones de pesos, de 6 millones de pesos, más el personal, el mantenimiento, los insumos, son alrededor de 20 y pico millones de pesos. Entonces, efectivamente, ese club que está destinado a los vecinos, y los vecinos pueden sostener parte, porque no pueden sostener la totalidad, parte de lo que significa el costo económico del sostenimiento del club, y entonces lo tendrán que hacer. Para eso hace falta dos condiciones. La primera, ordenarse, saber claramente cuánto va a valer, no depende del director de deporte cuánto vale, sino que esté establecido. Y una tarifa, porque hay un servicio que estamos brindando. Y como estamos viendo un servicio, esa tarifa tiene que tener, aunque sea engorroso, un tratamiento en el Consejo Deliberante por doble lectura, con un llamado a una audiencia pública. Entonces, si hay algún vecino que quiere que le demos mayores explicaciones, tendrá que llevar un cuestionario y le pediremos a un funcionario que venga y que dé explicaciones. ¿Por qué lo envían ahora? Como recién decía Sofía, porque el año pasado, discutiendo con un grupo de compañeros concejales, no tenían ni siquiera la consideración de entender que eso no lo podíamos fijar nosotros,
Entonces dicen, no, porque para nosotros debería ser, no, eso lo fija el Ejecutivo. Lo que nosotros vamos a hacer es velar porque ese proceso sea transparente. Si de repente dice que el alquiler de un bien público destinado a un uso que no debería ser, porque no es decoroso, por ejemplo, porque no es conveniente para la ciudadanía, y entonces nosotros podemos negarnos a aprobar ese plan, por supuesto. Pero ¿cuál era el problema? El problema fue, como nos pasó con muchísimas cosas, la traba por la traba misma. Si nosotros dejábamos al municipio sin tarifaria, le generamos un problema diario, doméstico al municipio, que es este. Que por ejemplo el municipio terminaba alquilando un Zoom de uno de los espacios públicos y ni siquiera servía para pagar los insumos para limpiar eso después. Realmente engorroso, realmente es un problema. Entonces, el punto de que está en tratamiento de modificar el artículo 91, el inciso B, en este caso no reviste de mayor relevancia, más que son estas cosas, son costos sobre los alquileres de esos bienes municipales. Pero bueno, yo quería hacer esta alusión de que nosotros como concejales podemos tomar una postura, emitir una opinión si para nosotros está haciendo bien o mal el Ejecutivo, pero quien tiene este principio de mérito, oportunidad y conveniencia de definir eso, es quien está a cargo de la gestión. No nosotros que tenemos un rol de controlar la gestión en este sentido, ¿no? O de darle legalidad. Eso es lo que estamos haciendo. El municipio va a cobrar algo al cual nosotros ahora le estamos dando una legalidad, un marco de una norma que lo establece así en la norma de la tarifaria. De todas maneras, estos precios, la verdad, sí, la verdad que son totalmente... Son bajísimos. Son totalmente bajos. Soy una persona que ha alquilado un salón mucho más chico que el del Carri hace 15, 20 días, mejor 18 días, y me salió 460.000 pesos, ¿sí? 3 horas. Sí, pero por eso digo, es una instancia que la define el Ejecutivo. Lo que quería poner en valor, presidente, era justamente que a nosotros nos toca darle legalidad y acompañar eso que el Ejecutivo tiene ya. Porque si no, el Ejecutivo podría haber buscado otro mecanismo para resolver esto. No, busca que eso esté incorporado en la tarifaria. No que esté incorporado, no que esté resuelto a través de una resolución de una dirección o de una secretaria. Creo que eso brinda realmente transparencia. Si ya está incorporado en una tarifaria, ¿qué más claro que eso? Adelantándonos a lo que dentro de unos meses, quizás 4 meses, 3, 4 meses, nos va a tocar la responsabilidad de analizar con detenimiento el presupuesto para el año que viene y la tarifaria para el año que viene. Y entonces ahí vamos a recibir a los expertos, donde nos van a decir, bueno, se ha modificado tanto en tales áreas, esto se modifica así o así. Bueno, eso era lo que quería decir. De todas maneras, independientemente de aclarar la transparencia que siempre trata de tener el Ejecutivo, no está de más aclarar que los precios, si ustedes lo ven, son realmente adaptables a cualquier persona que quiera, si usted lo quiere comparar con cualquier otro alquiler del salón. Teniendo en cuenta que son bienes municipales, entiendo yo que el Ejecutivo ha tratado de que las tarifas sean accesibles a todos los vecinos de la ciudad. Estamos hablando de un alquiler de un salón en cualquiera de los parques a 50.000 pesos, con un depósito de 30.000 pesos. O sea, justamente estos proyectos son por doble lectura para que aquel vecino que se quiere interiorizar más acerca de precio por precio de cada uno de los conceptos y los rubros pueda acercarse, pueda presentar su cuestionario y entre todos podamos ver que bueno, creo yo que son tarifas accesibles. Absolutamente. No, es que no existe, no existe porque hay costos fijos que hay que pagar o que hay que mantener. Por eso, yo pregunto con un ratito con el ahí hay compromisos con la gente de los veteranos, ¿no? En el caso, ellos... Son 16 disciplinas, entiendo, más o menos. Hay más o menos, sí. No únicamente con una agrupación, sino que hay distintas disciplinas de karate, etc. Cada eso se va a organizar para que esta persona anunció
negociar el aumento? ¿Cómo se está trabajando? Ellos ya tienen, eso sí, está resuelto en la comisión del club, a través de la dirección de deporte, los aportes que hacen a aquellas disciplinas que utilizan los bienes del municipio, digamos, tanto en el ICADI como en el club deportivo. Bien, recordemos que el club deportivo le pertenece a la San Martín. Nosotros tenemos un contrato de locación donde hemos tristemente tenido que destinar casi 100 millones de pesos solo en concepto de honorario, por un juicio que la ex asesora letrada Fiorini, al responderle al enviado de la justicia, que era un oficio judicial, el oficial de justicia le respondió que el municipio estaba en carácter de poseedor del club, entonces eso generó un juicio que hubiera sido un juicio por un alquiler, se terminó transformando en un juicio por una cuestión locataria, digamos, de que aparentaba ser que el municipio se quería quedar con el club ilegalmente. Entonces quien tenía la titularidad del club nos hizo un juicio y los honorarios del abogado se regulan por el valor del club y no por el valor del alquiler. Entonces el valor de la propiedad lo hicieron tasar y deberíamos haber pagado 257 millones de pesos en concepto de honorario nomás, porque el juicio lo teníamos. Pudimos negociar eso ante la instancia judicial, reclamamos eso, mostramos que para nosotros era una barbaridad y junto con la contraparte se pudo resolver. Tuvimos que pagar 90 y pico de millones de pesos para la contraparte, nada más que en concepto de honorario por ese juicio. Como colación también cabe agregar que el estudio jurídico que defendía de René San Martín, el ex intendente Facundo Rufey, públicamente en una entrevista radial, dijo: el actual intendente pierde este juicio y pierde el club porque no se ha comprometido con el club. Yo lo hubiese resuelto, pero yo lo tenía resuelto si la contraparte son amigos míos. O sea que el abogado que era parte demandante, digamos, era amigo de él. O sea, lo cual también estamos analizando una denuncia penal al respecto por eso. ¿Bien? Por una práctica inmoral en la profesión por parte tanto del ex intendente, que es abogado, como de la asesora letrada, que debería saber perfectamente que me estaba ocasionando un daño muy grande para la justicia municipalidad, casi 100 millones de pesos. Yo no entiendo por qué no lo arregló antes si eran tan amigos, de ocasionar semejante a la municipalidad. Y esa burrada que hizo la asesora letrada, los pagando todos los vecinos de la ciudad. Presidente, le solicitamos el cierre del debate y pase a la sesión, a sabiendo que este proyecto va a tener que transcurrirlo primera, segunda lectura y también una convocatoria en la audiencia. Perfecto. Bueno, vamos a proceder a votar el pase a sesión del proyecto de ordenanza que modifica el artículo 91, inciso B, de la ordenanza 025-CD2024 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Por positivo para el pase a sesión, unánime, entonces pasa el punto número 2 de la orden del día, pasa a sesión en primera lectura, en la sesión que se convocará oportunamente. Vamos a proceder a leer el punto número 3 de la orden de la comisión del día de la fecha, que es el proyecto de ordenanza afectación al dominio público municipal de una fracción de terreno, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Concejal Fernández Montero. Sí, hemos recibido este proyecto de ordenanza también del Ejecutivo Municipal, donde se nos solicita como Consejo Deliberante que modifiquemos la afectación al dominio público municipal, una fracción de terreno de 12 hectáreas y más. Este proyecto, teniendo en cuenta la importancia que requiere nosotros como bloque, hemos determinado, o nuestra posición es que, que alguien del Ejecutivo pueda venir y contarnos, ¿sí?, de qué se trata este proyecto, por qué esas tierras todavía siguen siendo de dominio privado municipal, siendo que se trata de tierra donada al municipio
municipio en el año 1955. Han pasado muchísimos años, nunca se afectó al dominio público. Son tierras donde hoy actualmente, por ejemplo, está ubicado el Parque Incardi. Entonces creo que es una importancia tal que, bueno, evidentemente deberíamos contar con la presencia de alguien de la Dirección de Hábitat, algún funcionario que venga y nos pueda dar mayores detalles de este proyecto. Okay. Así que nosotros como bloque consideramos que debe quedar en comisión, bueno, a los fines de un mayor tratamiento, de despejar dudas y de conocer mayores detalles. Así que esa es la moción, que quede en comisión. ¿Alguna cosa que quiere decir al respecto? Ok, perfecto. Entonces vamos a proceder a votar la moción de la concejal Fernández Montero de dejar en comisión el proyecto de ordenanza afectación al dominio público municipal en la fracción del terreno presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Por positivo, para dejarlo en comisión, unánime queda en comisión el proyecto número 3, por los cuales solo van a pasar a sesión el proyecto número 1 y el proyecto número 2 de la comisión del día de la fecha. No habiendo más temas para tratar, vamos a dar por terminada la comisión del día de la fecha.